Si en la parte anterior la película cruzó la línea entre investigación y guerra abierta, aquí ocurre algo todavía más importante. Hard Target abandona completamente el terreno urbano y entra en un espacio mucho más primitivo. Y ese cambio no es solo geográfico, es simbólico. La ciudad representaba corrupción, control, sistemas ocultos. Pero la naturaleza representa algo más básico, más honesto y más brutal: sobrevivir o morir. Y es exactamente ahí donde Chance Boudreaux se vuelve imparable. La transición hacia los pantanos y bosques de Luisiana marca uno de los cambios más importantes en la narrativa. Ya no hay estructuras, ya no hay calles, ya no hay reglas visibles. Solo terreno abierto, vegetación densa y silencio, un silencio que en realidad está lleno de peligro. Aquí es donde la película revela su siguiente capa, la cacería en su forma más pura. Pero esta vez, el juego no está controlado completamente por los villanos. Porque ahora Chance está en su elemento. A diferencia de las víctimas anteriores, que eran empujadas a un entorno hostil sin preparación real, Chance entiende cómo moverse en ese espacio. Cada paso, cada sonido, cada sombra tiene significado. Y eso cambia completamente la dinámica. Wu utiliza este entorno de manera brillante. La cámara ya no se mueve como en la ciudad. Aquí es más orgánica, más cercana al suelo, más inmersa. El espectador no solo ve el peligro, lo siente. La humedad, el calor, la densidad del ambiente, todo contribuye a crear una sensación casi física. Y en medio de ese entorno, ocurre una de las escenas más icónicas y más exageradamente memorables de toda la película. El momento del rattlesnake. En cualquier otra película, esta escena podría parecer absurda. Chance se enfrenta a una serpiente de cascabel, la domina con sus propias manos, y utiliza partes de ella como trampa para sus enemigos. Pero aquí, en el contexto de Hard Target, funciona. Y funciona porque no es solo una demostración de fuerza. Es una declaración de adaptación. Chance no solo sobrevive en la naturaleza, la utiliza. Cada elemento del entorno se convierte en herramienta. La serpiente no es un obstáculo, es un recurso. Y eso refuerza la idea central de esta parte de la película: Chance ya no está reaccionando al juego, está redefiniendo las reglas. Mientras tanto, del lado de los cazadores, la situación comienza a deteriorarse rápidamente. Vic Van Cleef lidera la persecución con su estilo habitual, directo, implacable, sin margen de error. Pero incluso él comienza a notar algo inquietante. Esto no está saliendo como siempre. Los hombres que normalmente tendrían el control del terreno ahora se encuentran desorientados. No porque no sepan cazar, sino porque su presa no se comporta como una presa. Chance no huye en línea recta. No se esconde de manera predecible. No entra en pánico. Y eso genera confusión. La cacería, que antes era un espectáculo cuidadosamente organizado, comienza a fragmentarse. La coordinación se pierde. Los cazadores dejan de ser un grupo cohesionado y se convierten en individuos tratando de sobrevivir. Y en ese momento, el poder cambia de manos. Uno de los aspectos más interesantes de esta sección es cómo Wii transforma la violencia en algo casi táctico. Cada enfrentamiento no es solo un intercambio de disparos. Es una jugada. Chance prepara emboscadas. Crea distracciones. Manipula el ritmo de la persecución. Esto convierte la narrativa en algo más cercano a un juego de ajedrez en movimiento constante. Y cada pieza que cae tiene peso. No son muertes rápidas sin significado. Cada eliminación de un cazador representa una grieta más en el sistema. Natasha, por su parte, queda temporalmente fuera de la acción directa en esta sección, pero su presencia sigue siendo crucial. Es el recordatorio constante de lo que está en juego. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de detener algo que no debería existir. La película hace algo inteligente aquí: no sobrecarga al personaje con acción innecesaria, pero tampoco lo deja irrelevante. Natasha representa la motivación moral, el ancla emocional que evita que la historia se convierta únicamente en violencia estilizada. Mientras tanto, aparece un elemento que añade una capa personal a todo esto: el tío de Chance. Este personaje,
aunque no tiene tanto tiempo en pantalla, es fundamental para entender de dónde viene Chance. Representa sus raíces, su historia, su conexión con algo más que la supervivencia inmediata. La interacción entre ellos es breve, pero significativa. No es una relación sentimental en exceso, pero sí hay respeto, hay historia, hay identidad. Y eso fortalece al protagonista. Porque ahora no es solo un hombre luchando contra un sistema. Es alguien que tiene algo que proteger. La preparación que ocurre en este punto es clave. No es un montaje tradicional de entrenamiento. Es más bien una alineación mental. Chance ya no está improvisando. Está listo. Y cuando un personaje como él pasa de reaccionar a prepararse activamente, el resultado es inevitable. La violencia que sigue no es caótica. Es precisa. Gu lleva su estilo a otro nivel aquí. Las escenas en el bosque tienen una estética distinta, pero igual de estilizada. La luz filtrándose entre los árboles, el humo mezclándose con la vegetación, los disparos rompiendo el silencio. Todo se siente más crudo, más inmediato. Y sin embargo, sigue siendo coreografiado. Esa es la magia de Wu, incluso en el caos, hay diseño. Uno de los momentos más impactantes de esta parte es cuando los cazadores comienzan a darse cuenta de que están perdiendo. No de manera dramática, no con discursos largos, sino con pequeños detalles. Miradas. Dudas. Errores. El sistema perfecto ya no es perfecto. Y eso es aterrador para ellos. Porque su poder siempre ha dependido del control absoluto. Sin control, son vulnerables. Fortune, observando desde la distancia, comienza a entender algo que los demás aún no procesan completamente. Esto ya no es una cacería. Es un enfrentamiento. Y Chance no es una anomalía. Es una amenaza estructural. Pero incluso en ese momento, Fortune no pierde la calma. Su mente sigue funcionando, sigue evaluando, sigue buscando una forma de recuperar el control. Y ahí es donde radica su peligro. Porque mientras otros reaccionan con miedo, él reacciona con estrategia. Sin embargo, hay algo que ni siquiera él puede controlar completamente. La imprevisibilidad de Chance. A medida que esta sección se acerca a su punto culminante, la narrativa se vuelve más intensa, más enfocada, más inevitable. Las piezas están colocadas. Los cazadores han perdido la ventaja. El terreno ya no les pertenece. Y el hombre que pensaron que sería una presa, ahora los está eliminando uno por uno. La selva de Louisiana se convierte en el escenario perfecto para esta transformación. No hay espectadores ricos. No hay reglas elegantes. No hay control absoluto. Solo hay supervivencia. Y en ese tipo de juego, Chance Bowdraux no solo participa. Domina. La película deja claro algo fundamental en esta etapa. La cacería humana solo funciona cuando las víctimas aceptan su papel. Pero cuando alguien se niega a ser presa, el juego se rompe. Y cuando el juego se rompe, lo único que queda es el caos. Un caos que ahora se dirige directamente hacia su siguiente escenario. Un lugar donde el estilo, la violencia y la teatralidad alcanzarán su punto máximo. Un lugar donde todo lo construido hasta ahora explotará. El clímax. Pero antes de llegar ahí, hay una última verdad que la película quiere que entendamos. Chance ya no está escapando. Ya no está sobreviviendo. Ahora está cazando. Toda la tensión acumulada en Hard Target converge en este momento. No hay más preparación, no hay más descubrimiento, no hay más escape. La historia entra en su fase final con una claridad brutal. El sistema tiene que caer. Y John Woo decide que ese final no será silencioso. Será operático. El escenario elegido para este clímax no es casual. Un enorme almacén lleno de carrozas de Mardi Gras, máscaras gigantes, colores vibrantes y figuras festivas congeladas en el tiempo. Un lugar que, en cualquier otro contexto, representaría celebración y exceso, aquí se convierte en un campo de batalla. Y ese contraste es fundamental. Porque Hard Target siempre ha tratado sobre la dualidad, la belleza y la violencia, la elegancia y la brutalidad, el espectáculo y la muerte. Este escenario encapsula todo eso.
Desde el momento en que Chance entra al almacén, la película cambia de ritmo. Ya no hay persecución extendida. Todo es inmediato. Cada paso lo acerca al enfrentamiento final. Visualmente, Guo utiliza el espacio como si fuera un escenario teatral. Las carrozas no son solo decoración. Son obstáculos, cobertura, símbolos. Las máscaras gigantes observan la violencia sin intervenir, como si fueran testigos mudos de un espectáculo macabro. Y en cierto sentido, lo son. Porque todo este sistema siempre ha sido un espectáculo para los ricos. Pero ahora, el espectáculo se ha salido de control. Chance avanza con determinación. Ya no es el hombre que reaccionaba a los ataques. Cada movimiento es directo, preciso. Sabe que este es el final y actúa como tal. Aquí es donde el estilo de Wu alcanza su máxima expresión. Las armas dobles aparecen. El fuego comienza a consumir el espacio. Las explosiones iluminan las figuras grotescas del Mardi Gras. Y la cámara lenta convierte cada momento en algo casi mítico. No es solo acción. Es una especie de ballet violento. Cada disparo tiene ritmo. Cada caída tiene peso. Cada movimiento está coreografiado como si fuera parte de una composición mayor. Y en medio de ese caos visual, hay una claridad narrativa absoluta. Chance está eliminando sistemáticamente lo que queda de la organización. Los hombres de Fortune, que alguna vez operaron con control y confianza, ahora son sombras tratando de sobrevivir en un entorno que ya no dominan. El orden ha desaparecido. Y lo que queda es puro instinto. Uno por uno, caen. No hay discursos finales, no hay redención para ellos. Solo consecuencias. Este segmento también muestra algo importante, la inversión completa del poder. Al inicio de la película, las víctimas corrían sin esperanza, sabiendo que el resultado estaba predeterminado. Ahora, son los cazadores quienes están en esa posición. Y la película no necesita explicarlo. Lo muestra. Cada rincón del almacén se convierte en un espacio de muerte. El fuego se expande, no solo como elemento visual, sino como símbolo. El sistema se está quemando. Literalmente. Mientras tanto, Kate Van Cleef entra en su última fase. Ya no hay estrategia compleja. No hay coordinación. Solo queda su instinto como ejecutor. Su enfrentamiento con Chance es inevitable. Y cuando ocurre, es brutal. No es una pelea elegante. No es un intercambio estilizado en exceso. Es físico, directo, agresivo. Dos hombres que entienden la violencia enfrentándose sin filtros. Pick representa la fuerza del sistema. Chance representa su ruptura. Y cuando chocan, el resultado no es solo personal. Es simbólico. La derrota de Pick marca el punto donde el sistema pierde su brazo más letal. Sin él, Fortune queda expuesto. Pero Fortune no es un hombre que huya. Y eso es lo que lo hace interesante hasta el final. Su confrontación con Chance no es solo física. Es ideológica. Fortune sigue viendo el mundo a través de su lógica distorsionada. Para él, lo que está ocurriendo no es una derrota moral. Es simplemente el resultado de una variable inesperada. Chance no lo ha hecho cuestionar su sistema. Lo ha interrumpido. Y eso es clave. Porque significa que Fortune no se redime. No cambia. No aprende. Permanece fiel a su visión hasta el último momento. Y eso hace que su caída sea aún más contundente. El enfrentamiento final entre ellos ocurre en medio del fuego, del colapso visual del entorno. Todo lo que Fortune construyó se está desmoronando a su alrededor. Y aún así, mantiene su compostura. Esa calma final es inquietante, pero también es frágil, porque ya no tiene control. Chance, en contraste, es pura determinación. No hay duda en sus acciones. No hay conflicto interno en ese momento. Todo lo que ha pasado lo ha llevado aquí. Y el enfrentamiento no es largo. No necesita serlo. Porque el verdadero conflicto ya fue resuelto antes. Este momento es la consecuencia, no la pregunta. Cuando Chance finalmente derrota a Fortune,
No hay celebración exagerada. No hay discurso heroico. Solo cierre. El juego ha terminado. Y por primera vez en toda la película, la cacería no termina con la muerte de la víctima. Termina con la caída del cazador. El fuego continúa consumiendo el almacén, como si el mundo mismo estuviera asegurándose de que no quede rastro de lo que ocurrió ahí. Y eso es importante. Porque esta historia siempre ha tratado sobre borrar evidencia. Pero esta vez, lo que se borra es el sistema. Natasha, que ha estado en el centro emocional de la narrativa, finalmente obtiene lo que buscaba, la verdad. Pero la verdad no es limpia. No es reconfortante. Es violenta, injusta y llena de pérdidas. Y eso le da peso al final. Porque aunque el sistema ha sido destruido, las vidas que se perdieron no regresan. El cierre de la película no intenta romantizar eso. No intenta decir que todo está bien ahora. Simplemente muestra que algo terrible ha terminado. Y eso, en este mundo, ya es mucho. Visualmente, los últimos momentos son más tranquilos. El ritmo baja. La intensidad se disuelve poco a poco. Pero el impacto permanece. Wu entiende que después de una explosión tan grande, el silencio es necesario. Es en ese silencio donde el espectador procesa todo lo que ha visto. Chance, como personaje, llega a su punto final de transformación. Ya no es solo un sobreviviente, ni solo un luchador. Es alguien que enfrentó un sistema diseñado para aplastar a los débiles, y lo rompió. Pero no sale completamente intacto. Y eso es lo que lo hace humano. Porque a pesar de todo su poder, todo su control, todo su dominio del entorno, sigue siendo un hombre en un mundo que permitió que algo así existiera en primer lugar. Y esa es la última reflexión que deja la película. La cacería humana no fue solo el acto de unos villanos. Fue posible porque el sistema lo permitió. Y aunque Chance lo destruyó, la pregunta queda en el aire, ¿cuántas veces más podría volver a ocurrir? Ese es el eco final de Hard Target. No solo la victoria del héroe, sino la incomodidad de saber que el mundo que permitió ese horror sigue existiendo. Después del caos, del fuego, de la violencia estilizada y del colapso del sistema, es momento de mirar más de cerca a quienes hicieron posible que Hard Target funcione no solo como espectáculo, sino como una historia que se sostiene. Porque si quitamos las explosiones, los disparos en cámara lenta y las escenas exageradas, lo que queda son personajes. Y en esta película, esos personajes, aunque construidos dentro de un género comercial, tienen más capas de lo que parece a simple vista. El primero, inevitablemente, es Chance Boudreaux. Chance no es el típico héroe invencible de acción de los 90, aunque en apariencia lo parezca. Sí, tiene habilidades físicas extraordinarias. Sí, puede enfrentarse a múltiples enemigos. Sí, parece indestructible, pero lo que lo distingue no es eso. Es su relación con el mundo. Chance es un hombre fuera del sistema. No tiene un trabajo estable, no tiene una posición clara dentro de la sociedad, no responde a ninguna autoridad. Vive al margen, no por rebeldía superficial, sino porque entiende que el sistema no protege a todos por igual. Y eso es clave. Porque cuando descubre la red de cacería humana, no se sorprende completamente. Le indigna, sí, pero no le resulta imposible. Eso le da al personaje una profundidad distinta. No es un inocente enfrentándose a la oscuridad. Es alguien que ya sabía que la oscuridad existía, solo que ahora la ve de frente. Jean-Claude Van Damme, en este punto de su carrera, estaba en lo que muchos consideran su etapa más icónica. Venía de consolidarse como estrella de acción, pero en Hard Target logra algo interesante. Combina su presencia física con una interpretación más contenida. No es un personaje que hable demasiado. No necesita hacerlo. Su lenguaje es corporal. Las miradas, la forma en que se mueve, la manera en que observa antes de actuar, todo construye a Chance como alguien que piensa antes de golpear. Y eso lo separa de otros héroes del género. Además, hay una melancolía constante en él. No es explícita, no se verbaliza, pero está ahí. En su forma de interactuar con Natasha, en su relación con su tío, en su manera de enfrentar el conflicto. Chance no disfruta la violencia. La domina.
Y esa diferencia es importante, porque convierte sus acciones en algo más que espectáculo. Las convierte en necesidad. Por otro lado, Natasha Binder funciona como el eje emocional de la historia. A primera vista, podría parecer un personaje secundario, una simple motivación para el protagonista. Pero en realidad, su papel es mucho más importante. Natasha representa la conexión con la realidad. Es quien introduce el conflicto desde lo personal. No está ahí por justicia abstracta, ni por adrenalina, ni por dinero. Está ahí porque perdió a alguien. Y quiere entender por qué. Yancy Butler le da al personaje una mezcla interesante de vulnerabilidad y determinación. No es una heroína de acción en el sentido clásico, pero tampoco es pasiva. Aprende. Se adapta. Resiste. Y lo más importante, no abandona. En un entorno donde todos parecen mirar hacia otro lado, Natasha insiste en buscar la verdad. Y esa insistencia es lo que impulsa toda la narrativa. Sin ella, Chance no se involucraría. Sin ella, la historia no comenzaría. Eso la convierte en mucho más que un acompañante. Es el detonante. Ahora, del lado opuesto, encontramos a Emile Fauchon. Y aquí es donde la película realmente se eleva. Porque Fauchon no es un villano simple. Es una ideología. Lance Henriksen construye un personaje que no necesita exageración para ser amenazante. Su voz es calmada, sus movimientos son precisos, su presencia es casi elegante. Pero debajo de esa elegancia hay algo profundamente perturbador. Fauchon no cree que está haciendo algo malo. Y eso es lo que lo hace peligroso. En su mente, la cacería humana es una experiencia elevada. Un retorno a lo esencial. Una forma de separar a los fuertes de los débiles. Es una visión distorsionada del darwinismo, envuelta en lujo. Y esa convicción le da coherencia al personaje. No actúa por caos ni por locura. Actúa por lógica. Una lógica equivocada, sí, pero consistente. Eso lo convierte en un antagonista mucho más interesante que el típico villano del género. No es impulsivo. No pierde el control fácilmente. No necesita demostrar poder constantemente. Simplemente lo ejerce. En contraste, Kick Van Cleef representa la ejecución pura de esa ideología. Si Fauchon es el pensamiento, Pick es la acción. Arnold Vosloo construye un personaje casi silencioso, pero lleno de presencia. Cada vez que aparece, hay tensión. No necesita hablar mucho porque su función no es explicar. Es actuar. Pick no cuestiona. No duda. No reflexiona. Es una herramienta perfecta dentro del sistema. Y eso lo hace aterrador. Porque representa lo que ocurre cuando alguien se convierte completamente en instrumento de una ideología violenta. No hay conflicto interno. No hay moralidad. Solo función. La relación entre Fauchon y Pick es uno de los elementos más interesantes de la película. No es una relación emocional, pero sí es complementaria. Se entienden. Se necesitan. Y juntos crean un sistema que parece impenetrable. Hasta que aparece Chance. Y rompe ese equilibrio. Más allá de los personajes principales, hay figuras secundarias que aportan contexto y profundidad. El tío de Chance, por ejemplo, no tiene mucho tiempo en pantalla, pero su presencia es significativa. Representa raíces. Representa historia. Representa una versión de vida que no está completamente corrompida. Y eso le da a Chance algo que los villanos no tienen, conexión. Porque al final, esa conexión es lo que define la diferencia entre sobrevivir y vivir. Desde el punto de vista actoral, Hard Target logra un balance interesante. No busca actuaciones complejas al nivel de un drama intenso, pero tampoco se queda en lo superficial. Cada actor entiende el tono de la película y trabaja dentro de ese tono. Van Damme no intenta ser algo que no es. Henriksen no exagera. Vosloo no sobreexplica. Y eso permite que la historia fluya de manera coherente. Ahora, más allá de las actuaciones, es importante hablar del simbolismo. Porque aunque Hard Target es una película de acción,
está llena de ideas. La cacería humana no es solo un concepto impactante. Es una metáfora. Representa cómo las personas más vulnerables pueden ser explotadas por sistemas que no las protegen. Los veteranos sin hogar no son elegidos al azar. Son elegidos porque nadie los busca. Porque son invisibles. Y esa invisibilidad es lo que permite que el sistema funcione. La película no lo dice directamente, pero lo muestra constantemente. Cada víctima es alguien que ya había sido olvidado antes de ser casado. Y eso convierte la violencia en algo más que entretenimiento. La convierte en crítica. El fuego en el clímax también tiene un significado claro. No es solo un recurso visual espectacular. Es purificación. Es destrucción. Es el fin de algo que no debería existir. Cuando el almacén arde, no solo se está destruyendo un lugar físico, se está eliminando un sistema. Y eso conecta con el viaje de Chance, porque él también pasa por una transformación. Comienza como alguien que sobrevive en los márgenes, y termina como alguien que enfrenta directamente la estructura que produce esa marginalidad. No cambia el mundo entero, pero cambia algo. Y en el contexto de la película, eso es suficiente. Finalmente, es imposible hablar de esta película sin mencionar el estilo de John Woo. Aunque esta es su primera película en Hollywood, su identidad está completamente presente. Las cámaras lentas, las armas duales, la coreografía de la violencia, el uso simbólico del espacio. Todo eso viene de su trabajo en Hong Kong. Pero aquí hay algo diferente. Hay adaptación. Woo no intenta replicar exactamente lo que hacía antes. Ajusta su estilo al contexto estadounidense. Y eso crea una mezcla interesante. Por un lado, tenemos la estructura clásica del cine de acción de Hollywood. Por otro, tenemos la estética casi poética del cine de Woo. El resultado es una película que se siente familiar y diferente al mismo tiempo. Y eso es lo que la hace especial. Hard Target no es solo un vehículo para Van Damme. No es solo una película de acción más. Es el punto de encuentro entre dos formas de entender el género. Y en ese cruce, logra algo único. Una historia donde los personajes, incluso dentro del caos, tienen propósito. Donde la acción no es solo ruido. Y donde, detrás de cada disparo, hay una idea. Después de entender la historia, los personajes y el conflicto, es momento de mirar lo que realmente convierte a Hard Target en una película especial, su lenguaje cinematográfico. Porque lo que John Woo hizo aquí no fue simplemente dirigir una película de acción, fue introducir una forma distinta de entender la acción en Hollywood. Y para entender eso, hay que empezar por la dirección. La dirección, acción como narrativa, no solo espectáculo. John Woo no filma la acción como algo caótico o improvisado. Para él, cada escena de violencia es una forma de contar algo. En Hard Target, esto se nota desde el inicio, pero en esta etapa, cuando la película ya está completamente desatada, se vuelve evidente. Cada enfrentamiento tiene estructura: inicio, tensión, explosión, resolución. Pero no solo a nivel narrativo, también a nivel visual. Woo piensa en términos de ritmo, casi como si estuviera componiendo música. Las pausas son tan importantes como los disparos. El silencio antes de la explosión es parte del impacto. Por ejemplo, antes de muchos enfrentamientos hay micromomentos donde todo se detiene. Una mirada, un movimiento lento, un respiro. Y luego, todo estalla. Ese contraste es clave, porque hace que la acción no sea constante ruido, sino una serie de picos emocionales. La cámara lenta no es efecto, es lenguaje. Uno de los elementos más reconocibles de Woo es la cámara lenta. Pero en Hard Target no es un truco visual, es una herramienta narrativa. Cuando una escena entra en cámara lenta, no es para verse cool, aunque lo es. Es para enfatizar algo, una decisión, un impacto, un momento clave. Las balas en cámara lenta no solo muestran violencia, muestran consecuencia. Los cuerpos cayendo en cámara lenta no son solo espectáculo,
son peso. Es como si Wu quisiera que el espectador no solo vea la acción, sino que la procese, que la sienta. Y eso es algo que muchas películas de acción de la época no hacían. Dual wielding, el arma como extensión del personaje. El uso de dos pistolas al mismo tiempo es otra marca registrada de Wu, pero aquí también tiene significado. Cuando Chance utiliza armas duales, no es solo para verse más impresionante, representa control, simetría, dominio del espacio. Es un lenguaje visual que dice, este personaje no está sobreviviendo por suerte, está en control total de la situación. Además, hay una especie de coreografía en cómo dispara. No es aleatorio, hay ritmo, hay dirección, hay intención. Cada disparo es parte de una secuencia, como si estuviera bailando con la violencia. El fuego como elemento visual y simbólico. En el clímax, el fuego no es solo decoración, es protagonista. Wu utiliza el fuego de varias maneras. Primero, como iluminación. Las llamas crean sombras, contrastes, profundidad. Segundo, como movimiento. El fuego nunca está quieto, lo que añade dinamismo incluso cuando los personajes no se mueven. Tercero, como símbolo. El fuego representa destrucción, pero también purificación. El sistema corrupto no solo está siendo derrotado, está siendo consumido, y eso le da al final una carga visual mucho más poderosa. El simbolismo visual, belleza dentro del caos. Aunque Hard Target no es tan explícita con ciertos símbolos como otras películas de Wu, sí hay elementos recurrentes. El uso del espacio, por ejemplo. Los escenarios no son solo lugares donde ocurre la acción, son extensiones del conflicto. La ciudad es opresiva, cerrada, corrupta. El bosque es abierto, impredecible, primitivo. El almacén es caótico, teatral, surreal. Cada espacio refleja una fase de la historia. Y eso no es casual, es diseño. Wu también juega con contrastes constantes, movimiento versus quietud, luz versus sombra, ruido versus silencio, elegancia versus brutalidad. Estos contrastes hacen que cada escena tenga una textura única. No se siente repetitiva, siempre hay algo visualmente interesante ocurriendo. La edición, ritmo como tensión. La edición en Hard Target es clave para que todo funcione. No es rápida por defecto, no es lenta por estilo, es precisa. Cada corte tiene intención. Durante las escenas de acción, la edición mantiene claridad. Sabemos quién está dónde, quién dispara, quién cae. Eso es importante. Porque muchas películas confunden caos con intensidad. Wu hace lo contrario. Incluso en los momentos más explosivos, todo se entiende. Y eso hace que la tensión sea real. No estamos perdidos, estamos involucrados. Además, la combinación de planos largos con cortes rápidos crea un ritmo muy particular. No es uniforme, es dinámico. Y eso mantiene al espectador constantemente atento. La música. Apoyo, no protagonista. La música en Hard Target no busca robarse la atención. Funciona como soporte. Acompaña la acción, refuerza la emoción, pero no la sobrecarga. Esto permite que otros elementos, como el sonido de los disparos, el silencio antes de una pelea, el ambiente, tengan más peso. Y eso es una decisión inteligente, porque en una película tan visual, saturar con música podría romper el equilibrio. Influencia del cine de Hong Kong. Para entender completamente Hard Target, hay que verla como un puente. Antes de esta película, John Woo ya había redefinido el cine de acción en Hong Kong con películas como A Better Tomorrow o The Killer. En esas películas, la acción no era solo física, era emocional. Había honor, traición, sacrificio y sobre todo había estilo. Cuando Woo llega a Hollywood, trae todo eso consigo, pero no puede replicarlo exactamente igual, tiene que adaptarse. Y Hard Target es ese experimento. Es la primera vez que ese estilo entra en el sistema de estudios estadounidense. Y aunque hay restricciones, el resultado sigue siendo distintivo. De hecho, esta película abre la puerta para que ese estilo influya en todo el cine de acción posterior. Sin Wu, muchas películas de finales de los 90 y 2000 no existirían como las conocemos. ¿Cómo cambia el género? Antes de películas como Hard Target,
Mucha acción en Hollywood era más directa, más funcional. Después de Wu, la acción se vuelve más estilizada, más consciente, más coreografiada. Películas comienzan a adoptar uso de cámara lenta, coreografía de disparos, enfoque en el impacto visual, construcción de escenas como set pieces. Y eso cambia el estándar. Ya no es suficiente que haya explosiones, importa cómo se ven, cómo se sienten, cómo se construyen, y Hard Target es parte de ese cambio. Acción con identidad. Lo más importante de todo esto es que la película tiene identidad. No se siente genérica, no se siente intercambiable con otras del género, tiene personalidad. Y esa personalidad viene directamente de la visión del director. Wu no solo dirige la acción, la interpreta, la traduce en emociones, en ritmo, en imagen, y eso es lo que eleva la película. Porque al final, Hard Target no es solo una serie de escenas espectaculares, es una obra con lenguaje propio, una película donde cada disparo, cada movimiento, cada silencio tiene intención. Cuando Hard Target llegó a los cines en 1993, no lo hizo como una película pequeña ni como un experimento oculto. Era una producción pensada para el mercado comercial, con una estrella consolidada como Jean-Claude Van Damme al frente, y con la expectativa de introducir a John Woo en Hollywood. Pero lo interesante de su historia no está solo en lo que ocurrió en pantalla, sino en cómo fue recibida fuera de ella. Para entender el impacto de la película, primero hay que mirar su contexto. A principios de los años 90, el cine de acción estaba en una etapa muy competitiva. Figuras como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Bruce Willis dominaban el género, cada uno con su propio estilo. Van Damme, por su parte, había logrado posicionarse como una estrella fuerte, especialmente gracias a su combinación de artes marciales y presencia física. Sin embargo, todavía existía cierta percepción de que sus películas eran más simples, más enfocadas en lo físico que en lo cinematográfico. Hard Target buscaba cambiar eso. Con un presupuesto considerable para la época, la película apostaba no solo por la acción, sino por una identidad visual distinta. No era simplemente otra historia de golpes y disparos. Era una oportunidad para mostrar que el género podía tener estilo, ritmo y personalidad. En términos de taquilla, la película tuvo un desempeño sólido, aunque no explosivo. No fue un fracaso, pero tampoco se convirtió en un fenómeno masivo inmediato. Logró recuperar su inversión y generar ganancias, lo cual ya era un indicador importante de que la combinación entre Van Damme y Wu funcionaba a nivel comercial. Pero el verdadero impacto de Hard Target no se puede medir únicamente en números iniciales, porque su vida real comenzó después. La recepción crítica en su momento fue mixta, y eso no es sorprendente. Muchos críticos occidentales no estaban completamente preparados para el estilo de John Woo. Acostumbrados a una acción más directa, algunos vieron la estilización como exageración. Las escenas en cámara lenta, el uso dramático de la violencia, la coreografía casi artística de los disparos, todo eso generó opiniones divididas. Algunos consideraban que era demasiado estilizada, demasiado exagerada, demasiado enfocada en la forma, pero otros comenzaron a notar algo distinto, algo que no encajaba completamente en las categorías tradicionales del cine de acción estadounidense. Con el tiempo, esa exageración empezó a verse como innovación, y ahí es donde la percepción de la película comenzó a cambiar. El público, especialmente el que consumía cine de acción con mayor apertura, respondió de manera más positiva. Para muchos, Hard Target ofrecía algo que otras películas no tenían: identidad. No se sentía genérica, no se sentía intercambiable, tenía personalidad. Y esa personalidad, aunque inicialmente desconcertante para algunos críticos, fue exactamente lo que la convirtió en una película de culto con el paso de los años. El concepto de película de culto no ocurre de inmediato. Es algo que se construye con el tiempo, con revisiones, con nuevas audiencias que redescubren una obra desde otra perspectiva. Y Hard Target encaja perfectamente en ese proceso. A medida que el cine evolucionó y el público se volvió más consciente del lenguaje visual, muchas de las decisiones que antes parecían exageradas
comenzaron a apreciarse como parte de un estilo definido. La cámara lenta dejó de ser vista como exceso y empezó a entenderse como narrativa visual. La violencia coreografiada dejó de ser simplemente espectáculo y se convirtió en firma autoral. Y Jong-woo pasó de ser un director diferente a ser reconocido como uno de los grandes estilistas del género. En ese proceso, Hard Target ganó un nuevo valor, no como la película más exitosa de su época, sino como una pieza clave en la transición del cine de acción. Para Van Damme, la película también representó algo importante. Aunque ya era una estrella consolidada, aquí mostró una versión ligeramente distinta de sí mismo. Más contenida, más consciente, más integrada en un estilo cinematográfico más elaborado. No dejó de ser el héroe físico que el público esperaba, pero se movió dentro de un contexto más sofisticado, y eso amplió su imagen. Aunque su carrera seguiría tomando distintos caminos, Hard Target quedó como uno de los puntos más altos de su etapa clásica. Con el paso del tiempo, la película comenzó a compararse con otras de su filmografía, y en muchas de esas comparaciones salía fortalecida. No necesariamente por ser la más popular, sino por ser la más estilísticamente distintiva. Mientras otras películas del género envejecieron como productos de su época, Hard Target mantuvo una frescura particular, y eso tiene que ver con su identidad visual. El estilo no envejece de la misma manera que la fórmula. Una película puede perder impacto si depende solo de tendencias, pero cuando tiene una voz propia, encuentra nuevas formas de ser apreciada. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Además, la influencia de la película comenzó a sentirse en trabajos posteriores. No de manera directa siempre, pero sí en la forma en que el cine de acción empezó a adoptar ciertos elementos. La idea de que una escena de acción podía ser coreografiada como una pieza artística, la importancia del ritmo visual, el uso del entorno como parte activa del enfrentamiento. Todo eso empezó a integrarse más en el lenguaje del género. Y aunque Hard Target no fue la única responsable de ese cambio, sí fue una de las primeras en introducirlo de manera clara en el contexto de Hollywood. Otro aspecto importante es cómo la película fue redescubierta a través del formato doméstico. Las repeticiones en televisión, las ediciones en video, las recomendaciones entre fans, todo eso ayudó a construir su reputación. Muchas películas de culto encuentran su verdadero público fuera de las salas de cine, y este es un caso claro de eso. La gente la volvía a ver, y en cada revisión encontraba algo nuevo. Una escena que antes parecía exagerada, ahora se veía estilizada. Un personaje que antes parecía simple, ahora se entendía mejor dentro del contexto. Una decisión visual que antes parecía innecesaria, ahora se apreciaba como intencional. Ese proceso de revalorización es lo que transforma una película en algo más duradero. También es importante mencionar que Hard Target llegó en un momento donde el cine de acción todavía no había sido completamente transformado por efectos digitales. Eso significa que gran parte de lo que vemos en pantalla tiene un peso físico real. Explosiones reales, escenarios reales, coreografías ejecutadas con precisión física. Y eso le da a la película una textura que muchas producciones posteriores no tienen. Esa fisicalidad contribuye a su longevidad, porque incluso décadas después sigue sintiéndose tangible, real dentro de su propia exageración. Finalmente, lo que consolida a Hard Target como una película de culto no es solo su estilo o su acción, es su combinación de elementos. Un director con una visión clara, una estrella en su punto más icónico, un concepto oscuro con implicaciones sociales, y una ejecución que, aunque inicialmente divisiva, resultó ser adelantada a su tiempo. Todo eso se mezcla para crear algo que no depende únicamente de su éxito inicial, depende de su capacidad de permanecer. Y Hard Target permanece. No como la película más grande de su año, no como la más premiada, sino como una de esas obras que siguen encontrando audiencia, que siguen siendo analizadas, que siguen siendo recordadas. Una película que, en su momento, fue vista como excesiva y que con el tiempo se convirtió en referencia, porque a veces, lo que parece exagerado en el presente es simplemente algo que el futuro todavía no entiende completamente. Y en ese sentido,
Hard Target no solo fue una película de acción, fue un paso hacia adelante. Después de analizar su historia, personajes, estilo visual y recepción, la pregunta más importante es esta. ¿Dónde encaja Hard Target dentro del cine de acción? Porque no es simplemente otra película de los 90, es una pieza de transición. Para entender su lugar, hay que compararla con lo que existía antes, lo que vino después y lo que cambió en el proceso. Antes de Hard Target, el cine de acción dominante en Hollywood tenía una estructura bastante clara. Héroes fuertes, villanos definidos, conflictos directos y una ejecución enfocada en impacto inmediato. Películas protagonizadas por figuras como Schwarzenegger o Stallone funcionaban con una lógica de poder. El héroe es una fuerza casi imparable que atraviesa obstáculos. Ese modelo funcionaba, y funcionaba muy bien, pero era relativamente uniforme. La acción era efectiva, pero no siempre tenía una identidad visual distintiva. Muchas películas podían intercambiar escenas y seguir funcionando igual. Y ahí es donde entra Hard Target. Lo que hace diferente a esta película no es solo lo que muestra, sino cómo lo muestra. Introduce una sensibilidad distinta, una forma de entender la acción como algo que puede ser estilizado sin perder intensidad. Cuando la comparas con otras películas de Van Damme de la época, la diferencia se vuelve aún más clara. En muchas de sus otras producciones, el enfoque estaba en las habilidades físicas, en los combates cuerpo a cuerpo, en la demostración de fuerza. Aquí, eso sigue presente, pero está integrado en algo más grande. La acción no gira únicamente alrededor del cuerpo del protagonista, sino alrededor del espacio, del ritmo, de la composición visual. Eso hace que Hard Target se sienta más cinematográfica, más pensada, más diseñada. Incluso dentro de la filmografía de Van Damme, esta película ocupa un lugar especial, porque representa un momento donde su imagen se fusiona con una visión autoral fuerte. No es solo una película de Van Damme, es una película de Van Damme dirigida por alguien con una identidad muy clara, y esa combinación es rara. Si ampliamos la comparación hacia otras películas del género en esa época, vemos que Hard Target se sitúa en un punto intermedio. No abandona completamente las convenciones del cine de acción estadounidense, pero tampoco se queda atrapada en ellas. Es un híbrido, y como todo híbrido, al inicio puede parecer extraño, pero con el tiempo, ese extraño se convierte en influyente. Después de esta película, el cine de acción comienza a cambiar gradualmente. No de manera inmediata, no de forma radical, pero sí perceptible. Empieza a haber más atención en la estética, más interés en la coreografía, más conciencia del ritmo visual. Películas posteriores adoptan elementos que aquí ya estaban presentes, no siempre de forma directa, pero sí como parte de una evolución. El uso de cámara lenta en momentos clave, la construcción de escenas como piezas completas, no solo como fragmentos de acción. La idea de que la violencia puede tener una dimensión visual más elaborada. Todo eso empieza a integrarse en el lenguaje del género. Y aunque muchas películas llevarían estos elementos más lejos, Hard Target fue una de las primeras en introducirlos de forma clara en el contexto hollywoodense. También es interesante compararla con el cine moderno. Hoy en día, el público está mucho más acostumbrado a la estilización. Películas actuales utilizan efectos visuales avanzados, coreografías complejas y estilos visuales muy marcados. En ese contexto, Hard Target podría parecer más simple, pero no lo es, porque su fuerza no depende de tecnología, depende de ejecución. Las escenas funcionan porque están bien construidas, no porque estén sobrecargadas de efectos. Y eso le da una ventaja. No se siente obsoleta, se siente sólida. Hay una claridad en la acción que muchas películas modernas han perdido. En lugar de saturar con cortes rápidos o efectos digitales excesivos, Wu permite que la escena respire, que el espectador entienda lo que está pasando, y eso es algo que hoy en día se valora mucho más. Otra diferencia importante es el tono. Muchas películas modernas tienden a mezclar acción con humor, a romper la tensión con chistes, a no tomarse completamente en serio. Hard Target no hace eso. Se mantiene firme en su tono, es seria dentro de su exageración, no se burla de sí misma,
y eso le da una identidad más definida. No necesita ironía para funcionar, confía en su propio estilo. Esa confianza es parte de lo que la hace memorable. En términos de legado, la película también representa el inicio de algo más grande, la integración del cine de acción asiático en el mercado global. Antes de esto, muchas de las innovaciones del cine de Hong Kong no habían llegado completamente a Hollywood. Existían, pero no estaban integradas en producciones mainstream de esta escala. Con Hard Target, esa barrera comienza a romperse, no completamente, no de forma inmediata, pero sí de manera visible. Y eso abre la puerta para que otros directores, otras influencias y otras formas de entender la acción entren en el sistema. Es un punto de conexión, un puente, y como todo puente, su importancia no siempre se reconoce en el momento, sino después. También hay que hablar de la relevancia temática. Aunque la película está envuelta en acción exagerada, su concepto central sigue siendo incómodo. La idea de que las personas más vulnerables pueden ser explotadas porque nadie las protege no ha desaparecido. Sigue siendo relevante, sigue siendo una realidad en distintas formas. Y eso le da a la película una dimensión que va más allá del entretenimiento. No es solo una fantasía de acción, es una exageración de algo que, en su núcleo, es real. Y eso hace que, incluso años después, siga teniendo peso. Finalmente, lo que mantiene viva a Hard Target no es solo su historia, ni solo su acción, ni solo su estilo. Es la combinación de todo eso. Es una película que funciona en varios niveles, como entretenimiento, como espectáculo visual, como pieza de transición en el género, como ejemplo de una voz autoral entrando en un sistema distinto. Y esa combinación es lo que le da durabilidad. No todas las películas necesitan ser perfectas para ser importantes. Algunas solo necesitan ser diferentes en el momento correcto. Y Hard Target fue exactamente eso. Una película que llegó en un punto donde el género necesitaba evolucionar. Y aunque no lo cambió todo por sí sola, sí dejó una marca. Una marca que todavía se puede ver. En cómo se construyen las escenas. En cómo se piensa la acción. En cómo el estilo puede ser tan importante como el contenido. Y eso es lo que la convierte en algo más que una película de los 90. La convierte en parte de la historia del cine de acción. Después de recorrer toda la estructura de Hard Target, desde su brutal inicio en las calles de Nueva Orleans hasta su clímax incendiario en el almacén de Mardi Gras, lo que queda no es solo el recuerdo de una película de acción más, sino la sensación de haber presenciado algo que ocupa un lugar muy específico dentro de la historia del cine. Porque Hard Target no es simplemente una obra que se pueda medir por su taquilla, por sus críticas iniciales o incluso por su popularidad inmediata. Es una película que se entiende mejor con el tiempo, cuando se observa en perspectiva, cuando se compara con lo que vino antes y con lo que vino después. Y en ese contexto, su verdadero valor se vuelve claro. Esta película representa un momento de transición, un punto donde dos formas distintas de entender el cine de acción se encuentran, se mezclan y producen algo que, aunque imperfecto en algunos aspectos, resulta profundamente distintivo. Por un lado, está la estructura clásica del cine de acción estadounidense. Un protagonista fuerte, un conflicto claro, un desarrollo lineal que conduce hacia un enfrentamiento final. Ese es el esqueleto de Hard Target, y es lo que permite que la historia sea accesible, directa, fácil de seguir. Pero sobre ese esqueleto, John Woo construye algo completamente diferente. Introduce una sensibilidad visual que no era común en Hollywood en ese momento. Convierte la violencia en coreografía, el movimiento en lenguaje, el ritmo en emoción. No elimina la acción, la transforma. Y esa transformación es lo que define la película. Porque lo que podría haber sido una historia genérica sobre un hombre enfrentándose a criminales, se convierte en una experiencia visual con identidad propia. Chance Boudreaux, en ese sentido, no es solo un héroe de acción, es el vehículo a través del cual esa transformación ocurre. A lo largo de la película, pasa de ser un sobreviviente marginal a convertirse en una fuerza que desafía un sistema entero. Pero lo interesante no es solo su evolución, sino cómo esa evolución está ligada al estilo visual. Al inicio, la acción es más contenida, más reactiva.
A medida que el personaje toma control, la acción se vuelve más expansiva, más estilizada, más dominante. Es como si la forma de la película respondiera directamente al estado del protagonista, y eso no es casual, es dirección consciente. Natasha, por otro lado, representa algo igualmente importante. Es el punto de entrada emocional, el recordatorio constante de que detrás de toda la violencia hay consecuencias humanas. Sin ella, la historia perdería peso, se convertiría en puro espectáculo, pero su presencia mantiene la narrativa anclada. Nos recuerda por qué importa lo que estamos viendo. Los villanos, especialmente Fuchón, elevan el conflicto más allá de lo físico. No son simples obstáculos, son representaciones de una idea incómoda, perturbadora, pero coherente dentro del mundo de la película. Y esa coherencia es clave, porque hace que el enfrentamiento no sea solo una cuestión de fuerza, es una confrontación de visiones, una visión donde la vida humana es un recurso explotable, y otra donde, a pesar de todo, todavía hay límites. Explosiones reales, escenarios reales, coreografías ejecutadas con precisión física. Y eso le da a la película una textura que muchas producciones posteriores no tienen. Esa fisicalidad contribuye a su longevidad, porque incluso décadas después sigue sintiéndose tangible, real dentro de su propia exageración. Finalmente, lo que consolida a Hard Target como una película de culto no es solo su estilo o su acción, es su combinación de elementos. Un director con una visión clara, una estrella en su punto más icónico, un concepto oscuro con implicaciones sociales, y una ejecución que, aunque inicialmente divisiva, resultó ser adelantada a su tiempo. Todo eso se mezcla para crear algo que no depende únicamente de su éxito inicial, depende de su capacidad de permanecer. Y Hard Target permanece. No como la película más grande de su año, no como la más premiada, sino como una de esas obras que siguen encontrando audiencia, que siguen siendo analizadas, que siguen siendo recordadas. Una película que, en su momento, fue vista como excesiva, y que con el tiempo se convirtió en referencia. Porque a veces, lo que parece exagerado en el presente es simplemente algo que el futuro todavía no entiende completamente. Y en ese sentido, Hard Target no solo fue una película de acción, fue un paso hacia adelante. Después de analizar su historia, personajes, estilo visual y recepción, la pregunta más importante es esta: ¿dónde encaja Hard Target dentro del cine de acción? Porque no es simplemente otra película de los 90, es una pieza de transición. Para entender su lugar, hay que compararla con lo que existía antes, lo que vino después y lo que cambió en el proceso. Antes de Hard Target, el cine de acción dominante en Hollywood tenía una estructura bastante clara. Héroes fuertes, villanos definidos, conflictos directos y una ejecución enfocada en impacto inmediato. Películas protagonizadas por figuras como Schwarzenegger o Stallone funcionaban con una lógica de poder. El héroe es una fuerza casi imparable que atraviesa obstáculos. Ese modelo funcionaba, y funcionaba muy bien, pero era relativamente uniforme. La acción era efectiva, pero no siempre tenía una identidad visual distintiva. Muchas películas podían intercambiar escenas y seguir funcionando igual. Y ahí es donde entra Hard Target. Lo que hace diferente a esta película no es solo lo que muestra, sino cómo lo muestra. Introduce una sensibilidad distinta, una forma de entender la acción como algo que puede ser estilizado sin perder intensidad. Cuando la comparas con otras películas de Van Damme de la época, la diferencia se vuelve aún más clara. En muchas de sus otras producciones, el enfoque estaba en las habilidades físicas, en los combates cuerpo a cuerpo, en la demostración de fuerza. Aquí, eso sigue presente, pero está integrado en algo más grande. La acción no gira únicamente alrededor del cuerpo del protagonista, sino alrededor del espacio, del ritmo, de la composición visual. Eso hace que Hard Target se sienta más cinematográfica, más pensada, más diseñada. Incluso dentro de la filmografía de Van Damme, esta película ocupa un lugar especial, porque representa un momento donde su imagen se fusiona con una visión autoral fuerte. No es solo una película de Van Damme, es una película de Van Damme dirigida por alguien con una identidad muy clara,
y esa combinación es rara. Si ampliamos la comparación hacia otras películas del género en esa época, vemos que Hard Target se sitúa en un punto intermedio. No abandona completamente las convenciones del cine de acción estadounidense, pero tampoco se queda atrapada en ellas. Es un híbrido, y como todo híbrido, al inicio puede parecer extraño, pero con el tiempo, ese extraño se convierte en influyente. Después de esta película, el cine de acción comienza a cambiar gradualmente. No de manera inmediata, no de forma radical, pero sí perceptible. Empieza a haber más atención en la estética, más interés en la coreografía, más conciencia del ritmo visual. Películas posteriores adoptan elementos que aquí ya estaban presentes, no siempre de forma directa, pero sí como parte de una evolución. El uso de cámara lenta en momentos clave, la construcción de escenas como piezas completas, no solo como fragmentos de acción. La idea de que la violencia puede tener una dimensión visual más elaborada. Todo eso empieza a integrarse en el lenguaje del género. Y aunque muchas películas llevarían estos elementos más lejos, Hard Target fue una de las primeras en introducirlos de forma clara en el contexto hollywoodense. También es interesante compararla con el cine moderno. Hoy en día, el público está mucho más acostumbrado a la estilización. Películas actuales utilizan efectos visuales avanzados, coreografías complejas y estilos visuales muy marcados. En ese contexto, Hard Target podría parecer más simple, pero no lo es, porque su fuerza no depende de tecnología, depende de ejecución. Las escenas funcionan porque están bien construidas, no porque estén sobrecargadas de efectos. Y eso le da una ventaja. No se siente obsoleta, se siente sólida. Hay una claridad en la acción que muchas películas modernas han perdido. En lugar de saturar con cortes rápidos o efectos digitales excesivos, Wu permite que la escena respire, que el espectador entienda lo que está pasando, y eso es algo que hoy en día se valora mucho más. Otra diferencia importante es el tono. Muchas películas modernas tienden a mezclar acción con humor, a romper la tensión con chistes, a no tomarse completamente en serio. Hard Target no hace eso. Se mantiene firme en su tono, es seria dentro de su exageración, no se burla de sí misma, y eso le da una identidad más definida. No necesita ironía para funcionar, confía en su propio estilo. Esa confianza es parte de lo que la hace memorable. En términos de legado, la película también representa el inicio de algo más grande, la integración del cine de acción asiático en el mercado global. Antes de esto, muchas de las innovaciones del cine de Hong Kong no habían llegado completamente a Hollywood. Existían, pero no estaban integradas en producciones mainstream de esta escala. Con Hard Target, esa barrera comienza a romperse. No completamente, no de forma inmediata, pero sí de manera visible. Y eso abre la puerta para que otros directores, otras influencias y otras formas de entender la acción entren en el sistema. Es un punto de conexión, un puente, y como todo puente, su importancia no siempre se reconoce en el momento, sino después. También hay que hablar de la relevancia temática. Aunque la película está envuelta en acción exagerada, su concepto central sigue siendo incómodo. La idea de que las personas más vulnerables pueden ser explotadas porque nadie las protege no ha desaparecido. Sigue siendo relevante, sigue siendo una realidad en distintas formas. Y eso le da a la película una dimensión que va más allá del entretenimiento. No es solo una fantasía de acción, es una exageración de algo que, en su núcleo, es real. Y eso hace que, incluso años después, siga teniendo peso. Finalmente, lo que mantiene viva a Hard Target no es solo su historia, ni solo su acción, ni solo su estilo. Es la combinación de todo eso. Es una película que funciona en varios niveles, como entretenimiento, como espectáculo visual, como pieza de transición en el género, como ejemplo de una voz autoral entrando en un sistema distinto. Y esa combinación es lo que le da durabilidad. No todas las películas necesitan ser perfectas para ser importantes. Algunas solo necesitan ser diferentes en el momento correcto. Y Hard Target fue exactamente eso. Una película que llegó en un punto donde el género necesitaba evolucionar. Y aunque no lo cambió todo por sí sola, sí dejó una marca.
una marca que todavía se puede ver, en cómo se construyen las escenas, en cómo se piensa la acción, en cómo el estilo puede ser tan importante como el contenido. Y eso es lo que la convierte en algo más que una película de los 90. La convierte en parte de la historia del cine de acción. Después de recorrer toda la estructura de Hard Target, desde su brutal inicio en las calles de Nueva Orleans hasta su clímax incendiario en el almacén de Mardi Gras, lo que queda no es solo el recuerdo de una película de acción más, sino la sensación de haber presenciado algo que ocupa un lugar muy específico dentro de la historia del cine. Porque Hard Target no es simplemente una obra que se pueda medir por su taquilla, por sus críticas iniciales o incluso por su popularidad inmediata. Es una película que se entiende mejor con el tiempo, cuando se observa en perspectiva, cuando se compara con lo que vino antes y con lo que vino después. Y en ese contexto, su verdadero valor se vuelve claro. Esta película representa un momento de transición, un punto donde dos formas distintas de entender el cine de acción se encuentran, se mezclan y producen algo que, aunque imperfecto en algunos aspectos, resulta profundamente distintivo. Por un lado, está la estructura clásica del cine de acción estadounidense. Un protagonista fuerte, un conflicto claro, un desarrollo lineal que conduce hacia un enfrentamiento final. Ese es el esqueleto de Hard Target, y es lo que permite que la historia sea accesible, directa, fácil de seguir. Pero sobre ese esqueleto, John Woo construye algo completamente diferente. Introduce una sensibilidad visual que no era común en Hollywood en ese momento. Convierte la violencia en coreografía, el movimiento en lenguaje, el ritmo en emoción. No elimina la acción, la transforma. Y esa transformación es lo que define la película. Porque lo que podría haber sido una historia genérica sobre un hombre enfrentándose a criminales, se convierte en una experiencia visual con identidad propia. Chance Boudreaux, en ese sentido, no es solo un héroe de acción, es el vehículo a través del cual esa transformación ocurre. A lo largo de la película, pasa de ser un sobreviviente marginal a convertirse en una fuerza que desafía un sistema entero. Pero lo interesante no es solo su evolución, sino cómo esa evolución está ligada al estilo visual. Al inicio, la acción es más contenida, más reactiva. A medida que el personaje toma control, la acción se vuelve más expansiva, más estilizada, más dominante. Es como si la forma de la película respondiera directamente al estado del protagonista, y eso no es casual, es dirección consciente. Natasha, por otro lado, representa algo igualmente importante. Es el punto de entrada emocional, el recordatorio constante de que detrás de toda la violencia hay consecuencias humanas. Sin ella, la historia perdería peso, se convertiría en puro espectáculo, pero su presencia mantiene la narrativa anclada. Nos recuerda por qué importa lo que estamos viendo. Los villanos, especialmente Fuchón, elevan el conflicto más allá de lo físico. No son simples obstáculos, son representaciones de una idea incómoda, perturbadora, pero coherente dentro del mundo de la película. Y esa coherencia es clave, porque hace que el enfrentamiento no sea solo una cuestión de fuerza, es una confrontación de visiones. Una visión donde la vida humana es un recurso explotable, y otra donde, a pesar de todo, todavía hay límites. Más letal. Sin él, Fortune queda expuesto. Pero Fortune no es un hombre que huya. Y eso es lo que lo hace interesante hasta el final. Su confrontación con Chance no es solo física. Es ideológica. Fortune sigue viendo el mundo a través de su lógica distorsionada. Para él, lo que está ocurriendo no es una derrota moral. Es simplemente el resultado de una variable inesperada. Chance no lo ha hecho cuestionar su sistema. Lo ha interrumpido. Y eso es clave, porque significa que Fortune no se redime, no cambia, no aprende. Permanece fiel a su visión hasta el último momento. Y eso hace que su caída sea aún más contundente. El enfrentamiento final entre ellos ocurre en medio del fuego, del colapso visual del entorno. Todo lo que Fortune construyó se está desmoronando a su alrededor.
y aún así mantiene su compostura. Esa calma final es inquietante, pero también es frágil, porque ya no tiene control. Chance, en contraste, es pura determinación. No hay duda en sus acciones. No hay conflicto interno en ese momento. Todo lo que ha pasado lo ha llevado aquí. Y el enfrentamiento no es largo. No necesita serlo. Porque el verdadero conflicto ya fue resuelto antes. Este momento es la consecuencia, no la pregunta. Cuando Chance finalmente derrota a Fortune, no hay celebración exagerada. No hay discurso heroico. Solo cierre. El juego ha terminado. Y por primera vez en toda la película, la cacería no termina con la muerte de la víctima. Termina con la caída del cazador. El fuego continúa consumiendo el almacén, como si el mundo mismo estuviera asegurándose de que no quede rastro de lo que ocurrió ahí. Y eso es importante. Porque esta historia siempre ha tratado sobre borrar evidencia. Pero esta vez, lo que se borra es el sistema. Natasha, que ha estado en el centro emocional de la narrativa, finalmente obtiene lo que buscaba, la verdad. Pero la verdad no es limpia. No es reconfortante. Es violenta, injusta y llena de pérdidas. Y eso le da peso al final. Porque aunque el sistema ha sido destruido, las vidas que se perdieron no regresan. El cierre de la película no intenta romantizar eso. No intenta decir que todo está bien ahora. Simplemente muestra que algo terrible ha terminado. Y eso, en este mundo, ya es mucho. Visualmente, los últimos momentos son más tranquilos. El ritmo baja. La intensidad se disuelve poco a poco. Pero el impacto permanece. Wu entiende que después de una explosión tan grande, el silencio es necesario. Es en ese silencio donde el espectador procesa todo lo que ha visto. Chance, como personaje, llega a su punto final de transformación. Ya no es solo un sobreviviente, ni solo un luchador. Es alguien que enfrentó un sistema diseñado para aplastar a los débiles y lo rompió. Pero no sale completamente intacto. Y eso es lo que lo hace humano. Porque a pesar de todo su poder, todo su control, todo su dominio del entorno, sigue siendo un hombre en un mundo que permitió que algo así existiera en primer lugar. Y esa es la última reflexión que deja la película. La cacería humana no fue solo el acto de unos villanos. Fue posible porque el sistema lo permitió. Y aunque Chance lo destruyó, la pregunta queda en el aire, ¿cuántas veces más podría volver a ocurrir? Ese es el eco final de Hard Target. No solo la victoria del héroe, sino la incomodidad de saber que el mundo que permitió ese horror sigue existiendo. Después del caos, del fuego, de la violencia estilizada y del colapso del sistema, es momento de mirar más de cerca a quienes hicieron posible que Hard Target funcione no solo como espectáculo, sino como una historia que se sostiene. Porque si quitamos las explosiones, los disparos en cámara lenta y las escenas exageradas, lo que queda son personajes. Y en esta película, esos personajes, aunque construidos dentro de un género comercial, tienen más capas de lo que parece a simple vista. El primero, inevitablemente, es Chance Boudreaux. Chance no es el típico héroe invencible de acción de los 90, aunque en apariencia lo parezca. Sí, tiene habilidades físicas extraordinarias. Sí, puede enfrentarse a múltiples enemigos. Sí, parece indestructible, pero lo que lo distingue no es eso. Es su relación con el mundo. Chance es un hombre fuera del sistema. No tiene un trabajo estable, no tiene una posición clara dentro de la sociedad, no responde a ninguna autoridad. Vive al margen, no por rebeldía superficial, sino porque entiende que el sistema no protege a todos por igual. Y eso es clave. Porque cuando descubre la red de cacería humana, no se sorprende completamente. Le indigna, sí, pero no le resulta imposible. Eso le da al personaje una profundidad distinta. No es un inocente enfrentándose a la oscuridad. Es alguien que ya sabía que la oscuridad existía, solo que ahora la ve de frente. Jean-Claude Van Damme, en este punto de su carrera, estaba en lo que muchos consideran su etapa más icónica. Venía de consolidarse como estrella de acción, pero en Hard Target logra algo interesante. Combina su presencia física con una interpretación más contenida.
No es un personaje que hable demasiado. No necesita hacerlo. Su lenguaje es corporal. Las miradas, la forma en que se mueve, la manera en que observa antes de actuar, todo construye a Chance como alguien que piensa antes de golpear. Y eso lo separa de otros héroes del género. Además, hay una melancolía constante en él. No es explícita, no se verbaliza, pero está ahí. En su forma de interactuar con Natasha, en su relación con su tío, en su manera de enfrentar el conflicto. Chance no disfruta la violencia. La domina. Y esa diferencia es importante, porque convierte sus acciones en algo más que espectáculo. Las convierte en necesidad. Por otro lado, Natasha Binder funciona como el eje emocional de la historia. A primera vista, podría parecer un personaje secundario, una simple motivación para el protagonista. Pero en realidad, su papel es mucho más importante. Natasha representa la conexión con la realidad. Es quien introduce el conflicto desde lo personal. No está ahí por justicia abstracta, ni por adrenalina, ni por dinero. Está ahí porque perdió a alguien. Y quiere entender por qué. Yancy Butler le da al personaje una mezcla interesante de vulnerabilidad y determinación. No es una heroína de acción en el sentido clásico, pero tampoco es pasiva. Aprende. Se adapta. Resiste. Y lo más importante, no abandona. En un entorno donde todos parecen mirar hacia otro lado, Natasha insiste en buscar la verdad. Y esa insistencia es lo que impulsa toda la narrativa. Sin ella, Chance no se involucraría. Sin ella, la historia no comenzaría. Eso la convierte en mucho más que un acompañante. Es el detonante. Ahora, del lado opuesto, encontramos a Emile Fauchon. Y aquí es donde la película realmente se eleva. Porque Fauchon no es un villano simple. Es una ideología. Lance Henriksen construye un personaje que no necesita exageración para ser amenazante. Su voz es calmada, sus movimientos son precisos, su presencia es casi elegante. Pero debajo de esa elegancia hay algo profundamente perturbador. Fauchon no cree que está haciendo algo malo. Y eso es lo que lo hace peligroso. En su mente, la cacería humana es una experiencia elevada. Un retorno a lo esencial. Una forma de separar a los fuertes de los débiles. Es una visión distorsionada del darwinismo, envuelta en lujo. Y esa convicción le da coherencia al personaje. No actúa por caos ni por locura. Actúa por lógica. Una lógica equivocada, sí, pero consistente. Eso lo convierte en un antagonista mucho más interesante que el típico villano del género. No es impulsivo. No pierde el control fácilmente. No necesita demostrar poder constantemente. Simplemente lo ejerce. En contraste, Kick Van Cleef representa la ejecución pura de esa ideología. Si Fauchon es el pensamiento, Pick es la acción. Arnold Vosloo construye un personaje casi silencioso, pero lleno de presencia. Cada vez que aparece, hay tensión. No necesita hablar mucho porque su función no es explicar. Es actuar. Pick no cuestiona. No duda. No reflexiona. Es una herramienta perfecta dentro del sistema. Y eso lo hace aterrador. Porque representa lo que ocurre cuando alguien se convierte completamente en instrumento de una ideología violenta. No hay conflicto interno. No hay moralidad. Solo función. La relación entre Fauchon y Pick es uno de los elementos más interesantes de la película. No es una relación emocional, pero sí es complementaria. Se entienden. Se necesitan. Y juntos crean un sistema que parece impenetrable. Hasta que aparece Chance. Y rompe ese equilibrio. Más allá de los personajes principales, hay figuras secundarias que aportan contexto y profundidad. El tío de Chance, por ejemplo, no tiene mucho tiempo en pantalla, pero su presencia es significativa. Representa raíces. Representa historia. Representa una versión de vida que no está completamente corrompida. Y eso le da a Chance algo que los villanos no tienen, conexión. Porque al final, esa conexión es lo que define la diferencia entre sobrevivir y vivir.
Desde el punto de vista actoral, Hard Target logra un balance interesante. No busca actuaciones complejas al nivel de un drama intenso, pero tampoco se queda en lo superficial. Cada actor entiende el tono de la película y trabaja dentro de ese tono. Van Damme no intenta ser algo que no es. Henriksen no exagera. Boslo no sobreexplica. Y eso permite que la historia fluya de manera coherente. Ahora, más allá de las actuaciones, es importante hablar del simbolismo. Porque aunque Hard Target es una película de acción, está llena de ideas. La cacería humana no es solo un concepto impactante. Es una metáfora. Representa cómo las personas más vulnerables pueden ser explotadas por sistemas que no las protegen. Los veteranos sin hogar no son elegidos al azar. Son elegidos porque nadie los busca. Porque son invisibles. Y esa invisibilidad es lo que permite que el sistema funcione. La película no lo dice directamente, pero lo muestra constantemente. Cada víctima es alguien que ya había sido olvidado antes de ser cazado. Y eso convierte la violencia en algo más que entretenimiento. La convierte en crítica. El fuego en el clímax también tiene un significado claro. No es solo un recurso visual espectacular. Es purificación. Es destrucción. Es el fin de algo que no debería existir. Cuando el almacén arde, no solo se está destruyendo un lugar físico, se está eliminando un sistema. Y eso conecta con el viaje de Chance, porque él también pasa por una transformación. Comienza como alguien que sobrevive en los márgenes, y termina como alguien que enfrenta directamente la estructura que produce esa marginalidad. No cambia el mundo entero, pero cambia algo. Y en el contexto de la película, eso es suficiente. Finalmente, es imposible hablar de esta película sin mencionar el estilo de John Woo. Aunque esta es su primera película en Hollywood, su identidad está completamente presente. Las cámaras lentas, las armas duales, la coreografía de la violencia, el uso simbólico del espacio. Todo eso viene de su trabajo en Hong Kong. Pero aquí hay algo diferente. Hay adaptación. Woo no intenta replicar exactamente lo que hacía antes. Ajusta su estilo al contexto estadounidense. Y eso crea una mezcla interesante. Por un lado, tenemos la estructura clásica del cine de acción de Hollywood. Por otro, tenemos la estética casi poética del cine de Woo. El resultado es una película que se siente familiar y diferente al mismo tiempo. Y eso es lo que la hace especial. Hard Target no es solo un vehículo para Van Damme. No es solo una película de acción más. Es el punto de encuentro entre dos formas de entender el género. Y en ese cruce, logra algo único. Una historia donde los personajes, incluso dentro del caos, tienen propósito. Donde la acción no es solo ruido. Y donde, detrás de cada disparo, hay una idea.